badugure lidanari mua Basieru ona pureme anire funa somukatele basieru ona pureme arika bawaya ideraba Arika bawaya iderabawa iderabana namureme iderabana namureme cielo badugure lidanari mua le badugure sule badugala ububafu sule badugala ububafu Basieru ona pureme anire funa somukatele basieru ona pureme arika bawaya Vuela al cielo, hey, Arija. Atini kaza basieru, ona pureme, anire ifuna somukatele basieru, ona pureme, Arija. Arika bawaya hey Arika bawa Arika bawaya itera bawa aywa bujile Arika bawaya itera bawa hey Arika Itera bawa
bawa. Idera bawa apureme. Idera bawa baba. Idera bawa. Idera bawa. Apureme. Flesi, flesi. Idera bawa. Idera bawa apureme. Idera bawa, idera bawa. Idera bawa. Idera bawa. Apureme. Idera bawa. Idera bawa apureme. Gamba bay wa malalago dura nuchi. Idera bawa apureme. Gamba bay wa malalilago say baluma. Hakaira garina. Gamba bay wa malalito abu biligilisi. Idera bawa, idera bawa. Hebreos capítulo 4. ¿Y qué les parece si le damos lectura a los versos 7 hasta el 11? La capítulo 4, versículo 7, Terehelereru Bungyu. Ligelaran serubai Bungyu abadan, lugayara bela hebelru iseri grigia lido hemeragun. Lugundu, adimre hati Bungyu lida gelemeha, lariengu bai David saragu dan, larige tidalereru Bungyu. Ugunye, ay hagambale lariengu bai Bungyu, mederagda humon hanigilun. Dios otra vez dijo, por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Ang hagambal lumalali bungi ugunyen, madera gdahumon, hanigi. ¿Cómo es posible que las personas puedan endurecer sus corazones aún escuchando al Señor? ¿Es posible o no es posible? La respuesta es posible. La semana pasada hablamos sobre el ejemplo vivo de esta nación, de este pueblo de Israel, la forma en cómo rechazaron la oportunidad que el Señor les dio de entrar y participar del reposo prometido. Hoy vamos a continuar hablando acerca de este reposo, pero nuestro enfoque sigue siendo Cristo Jesús. Este texto llama a la reflexión y hay una advertencia. Y la advertencia la leemos: si escuchan la voz del Señor hoy,
no endurezcan sus corazones. Estamos pasando un momento crucial en la historia del mundo. Están aconteciendo un sinfín de cosas. Hay tantos acontecimientos diarios. Acontecimientos ante los cuales muchas personas duermen y las ven como si nada estuviese pasando. Pero cuando abrimos las Sagradas Escrituras, nos dicen, Dios está hablando hoy. Dios está interesado en ti hoy. Dios está enfocado en salvarte hoy. Y Dios te está hablando diciendo, escucha mi voz. Por allá dice, con amor eterno les he amado, por tanto les muestro mi afecto. Esta frase deberíamos celebrarla siempre, ya que cuando abrimos la palabra del Señor, nos habla del gran amor que Cristo nos ha demostrado a través de su muerte en la cruz del Calvario. Cuando el Padre promete descanso para sus hijos, no es una promesa ficticia, una promesa basada en realidades que no existen. Jesús, antes de irse al Padre, antes de regresar, esto fue lo que dejó dicho en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Yo voy a preparar morada para ustedes, y luego regresaré y los tomaré conmigo, y estarán conmigo para siempre. Y luego dice, para que donde yo esté, ustedes también estén. Nosotros estamos esperando la segunda y gloriosa venida de Jesucristo. Pero como muchos ya saben, lo hemos enseñado en el pasado, Jesús va a regresar por su iglesia. Esta vez su regreso ya no es en consonancia o en consecuencia del pecado. Cuando vino por primera vez, vino para redimir a la humanidad. Por eso cuando nació como cualquiera de nosotros. Estuvo 9 meses en el vientre de su madre. Después de los 9 meses fue dado a luz, creció y vivió entre nosotros. Y declara Juan, y vimos su gloria como gloria de uno que venía del Padre. Aunque Jesús nació entre nosotros, cuando digo entre nosotros me refiero a que nació entre seres humanos. Muchos lo conocían como un Jesús más, como una persona más, como un individuo más. Pero Él era la luz del mundo, era la salvación que el mundo necesita. Era el regalo del Padre para nosotros. Y tocante a este regalo dice, si hoy escuchan su voz, ¿qué debemos hacer? No endurecer nuestros corazones. Ahora les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo están estos corazones? ¿Estamos escuchando la voz del Señor? ¿Seguimos escuchándola? Hice esta pregunta hace varias semanas atrás. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho esta semana? ¿Qué cosas nuevas estás aprendiendo? ¿Hacia dónde te está guiando el Espíritu Santo? ¿Qué cambios sustanciales estás haciendo en tu vida? ¿Qué escuchaste el domingo pasado aquí en la sesión? ¿Y cómo tu vida ha cambiado durante esta semana a partir de lo que usted aprendió? Son preguntas, son interrogantes que debemos hacernos a nosotros mismos, porque nos permite crear reflexión. Es importante escuchar la voz del Señor y no rechazar su voz. Ahora, yo les hacía una pregunta al inicio. ¿Es posible rechazar la voz del Señor? Sí. Adán y Eva rechazaron la voz del Señor. Y a diario me quedo avergonzado
Porque me doy cuenta que rechazo muy a menudo la voz del Señor. ¿Cuántas veces en mi vida he sentido, y quiero decirles de parte del Señor, visitar a alguien, compartir con alguien, y no he obedecido y he perdido mi oportunidad? ¿Saben qué siento después? Tristeza en mi alma. Y cuando siento esto me doy cuenta que era la voz del Señor hablándome, que debía hacer algo y no lo hice. Hace un par de años aún vivía en el sector de los maestros. Un sábado por la mañana yo venía regresando de un viaje. Y cuando llego debajo de los árboles por donde pasa la calle 8 actualmente, vi un señor que me conmovió el corazón. Y al nomás llegar a la terminal compré una bolsa con 3 melones. Y cuando vi a este señor, fui movido en mi corazón para ayudarle, para hacer algo por esa persona. Estaba en una condición inhumana. Y me dije a mí mismo, voy primero a llegar, voy a mi casa, y una vez que me haya duchado voy a regresar para cumplir. Y no me tardé, no me duché, dejé mis cosas en casa y volví. Y cuando volví ya no estaba el Señor. Imagínense usted cómo me habré sentido en aquel entonces. Y esa no fue la única vez. Durante la semana se repitió 3 veces. 3 veces. No fue una ni 2, 3 veces. Y el resultado en mi interior fue tristeza. Y comprendí que a veces el Señor nos mueve a hacer cosas y a veces no estamos escuchando atentamente lo que el Señor nos está queriendo decir. No estamos siguiendo correctamente la indicación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mis hermanos, escuchen esto. A nosotros como seres humanos nos cuesta. Y no se los digo por querer decírselo, sino el mismo Salvador Jesús en Mateo capítulo 24 dice lo siguiente: velen y oren, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es malvada. Cuídense de ella. El espíritu siempre va a estar dispuesto, pero nuestra bendita carne es la que siempre nos va a jalar a hacer lo malo, lo incorrecto, lo indebido. Pero le traigo buenas noticias. El Señor sigue hablando hoy. El Señor nos habla porque nos ama y busca corregirnos. Y vamos a adentrar precisamente en esto. El Señor nos promete reposo. Y cuando Él habla de reposo, se refiere a este reposo espiritual, a este descanso previo a nuestra llegada al cielo. Había una promesa para el pueblo de Israel, y es lo que el escritor nos está narrando. Y resulta ser de que esa gente no pudieron entrar al reposo del Señor por varias causas, por varias razones. Una de ellas es la desobediencia. Pero el reposo del Señor es una alegría anticipada de nuestro gozo eterno. Cuando nuestra alma sea redimida completamente, cuando la creación sea por fin redimida. En Romanos 11 dice lo siguiente: la creación gime pidiendo ser rescatada. ¿Están conmigo? Cuando digo la creación, ustedes entenderán hoy una de las cosas o una de las malas noticias que escuchamos semana tras semana es la siguiente:
Hay muertes en el mundo. Hay guerras en el mundo. Hay terremotos en el mundo. Hay amenazas de maremotos en el mundo. Hay violencia desbordada como nunca antes vista. Y los gobiernos se esfuerzan por crear fuerzas especiales para combatir el crimen. Los gobiernos gastan miles de millones de dólares comprando armas sofisticadas para combatir la violencia. Pasan horas y horas investigando, tratando de descubrir qué estrategias implementar para combatir el flagelo o los flagelos que existen en el mundo. Llama mucha la atención que el Señor no habla de bajar los índices de esa criminalidad. Llama mucha la atención, no sé si a ustedes, pero me llama mucha la atención. El Señor no habla de bajar los índices de la criminalidad. En lugar de hablar sobre bajar los índices de la criminalidad, dice: cuando la maldad aumente, mi gracia sobreabundará. Muchos la ignoran y algunos de repente van a tener experiencia como la que vemos en el Antiguo Testamento. Hombres y mujeres blasfemando el nombre de Dios y haciéndole la vida imposible a sus hijos, diciéndole: ¿y dónde está tu Dios? ¿Y a dónde está aquel de quien tú has hablado que vendrá pronto? El mismo apóstol Pedro dice que en los últimos días habrán hombres amadores de sí mismos, malvados, que blasfemarán el nombre del Señor y van a pensar: se ha hablado tanto de su Dios, de la venida de Cristo, ¿y cuándo va a aparecer? En son de burla. La respuesta para ellos es la siguiente: Dios no retarda su regreso. Es la paciencia del Señor la que vemos manifestarse en el mundo. Si Cristo aún no ha aparecido, si las trompetas aún no han sonado, es porque Dios sigue dándole oportunidad al mundo para salvarse. Y esto debe despertarnos a nosotros como la iglesia del Señor, para no quedarnos sentados sin hacer nada, sino trabajar a diario incansablemente para redimir a aquellos que deben ser redimidos. No podemos dejar pasar las horas, los días y las semanas sin compartir a Jesús con nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros en el colegio, y hablarles sobre esta promesa y decirles: ustedes pueden disfrutar de esta bendita esperanza anticipada. El Señor promete descanso, promete paz, promete gozo para todos aquellos que se aferran a Jesús como su Señor y su Salvador. La creación, toda la creación espera ser redimida. La creación sufre. Y vuelvo y les cito Romanos capítulo 11. La creación gime. ¿Saben qué significa gemir? Significa clamar, postrados profundamente desde su interior. La naturaleza. Y ustedes verán, ¿qué hay en la naturaleza? ¿De qué está conformada la naturaleza? Plantas, árboles, sistema solar, todo sufre por causa del pecado. Nosotros hablamos de cambios climáticos. Nosotros hablamos de descomposición en la zona atmosférica. Hablamos de problemas causados por el mismo hombre. Y la creación toda gime esperando ser redimida. Ahora corran conmigo a Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 7. Estos textos son dulces. Esta vez sí trajeron cuadernos y lápiz, ¿verdad? ¿Ya lo tienen?
¿Qué dice? Largue abanarihi abaiseri cielo, luma baiseri ubo. Gumugu abuga frumeti cielo, luma frumeti ubo aniu alibuga barana. Aba cielo iseri, aba ubo iseri, enigumugu afrumieti. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Escuchen el verso 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Verso 5. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Cuántos tienen sed en esta mañana del Señor? Por favor, díganle: Señor, dame de beber de esta fuente de vida eterna. El verso 7, el vencedor heredará estas cosas. Escuchen, vencedores, los vencedores heredarán estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Jesús está hablando. El verso 8 nuevamente llama a la reflexión. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuántas cosas maravillosas hay en este pasaje. Una de ellas, el cumplimiento de la promesa. Somos herederos de las bendiciones del Señor. Cuando aquí en la tierra el Señor nos bendice con algunas cosas, esto, mis hermanos, solamente son primicias de todo aquello que vamos a heredar un día en el cielo. Cuando la manifestación gloriosa suceda, todo va a ser redimido. Cuando digo todo, significa todo. Por eso el verso 4 decía: he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Hechas nuevas. La tierra es redimida. Una nueva Jerusalén aparece, en donde la gloria del Señor estará presente y será habitación. ¿Para quiénes? Para los hijos del Señor. Pero también advierte a aquellos quienes frívolamente practican el pecado, y llama mucha la atención. Y esa advertencia es importante para nosotros, porque los cobardes, en primer lugar, los cobardes, algunos se creen machos, hacen cosas malas, viven en el mundo haciendo lo que le dé la gana, pero no se atreven para aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador.